Saludos de parte de la iglesia, de parte del cuerpo de Cristo. Saludos a todos los hermanos en la fe, a todos aquellos que están luchando, batallando, fervientes en el Señor, esperando en el Señor. Dice la palabra de que su palabra no torna atrás vacía y que tampoco Él hace tardar la promesa de su cumplimiento. Estamos en de las tinieblas a la luz y quiero entrar de lleno al tema, porque te voy a enseñar hoy, y esto es parte de lo que es un discipulado, te voy a enseñar hoy cómo nosotros manifestamos y podemos ver el norte, podemos trabajar hacia ese norte y podemos conquistar lo que Dios nos pone para que nosotros obtengamos. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Quiero que la palabra nos hable en esta hora. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no te conformes a este siglo. Pablo le está escribiendo a los romanos. Yo quiero quizás hablar un poquito acerca del contexto. En este momento Roma está siendo evangelizada. Roma va a tener mucho que ver con la evangelización al mundo entero. De ahí es que sale diferentes doctrinas. De ahí es que viene y se levanta la Iglesia Católica. De ahí es que sale Calvino. De ahí es que sale esta gente Wesley. De ahí es que salen diferentes personas donde ellos, a través de sus escritos y a través de lo que Dios les ha revelado, hablan acerca de cosas que en un momento se desaparecieron y en otro momento volvieron a surgir. La gracia de Dios. Como hubo uno de esos que postuló: yo no me salvo por comprar indulgencias de la Iglesia Católica. Yo me salvo por la gracia de Dios, por el sacrificio de la gracia de Dios. No hay hombre que pueda comprar esa salvación porque es un regalo de Dios. Ahora, Roma está entrando en conocer a Cristo, conocer al Evangelio de Cristo. Y Pablo le está hablando a Roma porque Roma es un lugar de gente gentil, de gente que no conoce, gente que está acostumbrada a la idolatría, gente que está acostumbrada a muchas teorías. Y Roma había conquistado a casi todo el mundo entero. ¿Cuántas religiones y cuántas culturas estaban influenciando a Roma? Si usted busca en la historia, Roma tenía una inclinación muy grande con los griegos, porque ellos decían que los griegos eran pensantes, intelectuales, genios, y le llamaban mucho la atención de la forma en que los griegos funcionaban y operaban. Como historia aparte, el idioma griego tiene una parte que agarra de los hebreos. Hay unas profundidades allí. Entonces Pablo le empieza a escribir y le está hablando a los romanos cristianos, ¿verdad? Aquellos que viven en Roma. Y le dice: no te conformes a este mundo. Ahora, yo quiero actualizarlo. Imagínense que yo le estoy diciendo lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia: no te conformes a este siglo. Y entonces tú me vas a decir: ¿y entonces a qué? Y quiero que vean las palabras exactas que dice Pablo, porque aquí vamos a empezar a ver cosas espectaculares. Dice: no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes a la tecnología, no te conformes a las redes sociales, no te conformes a que vino el COVID y antes te congregabas y como después que vino el COVID te acostumbraste a ver los cultos por el aparato tecnológico que tienes y ya no vas a la iglesia. No te conformes a eso. Punto aparte, congrégate, no necesitas. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí es que vamos. Una cosa es el entendimiento y otra cosa es la revelación de Dios.
Yo quiero que usted vaya haciendo una diferencia para que pueda entender. Si Dios me revela cosas, como dice la Biblia, 1 Corintios, si me revelaron misterios que los hombres no saben. Si Dios me revela cosas, yo alabo y bendigo su nombre. La autoría de lo que yo pienso me pertenece a mí, no le pertenece a Dios. Eso es el libre albedrío. Por lo tanto, tu conocimiento, tú eres el quien decide qué entra o qué sale de lo que tú crees y de lo que tú conoces o de lo que tú quieres conocer. No sé si ustedes se han puesto a buscar en las redes, hay un revolú de que si no, que la tierra no es redonda, la tierra es plana, y otros dicen no, la tierra no es redonda, la tierra es semirredonda, la parte de abajo es plana. Tienen un revolú. Mientras ellos debaten de eso, yo digo, ¿por qué no quieren conocer a Dios? Él lo sustenta todo. El entendimiento, cuando tú tienes revelación de Dios, Dios me mostró, más tu conocimiento es lo que tú decides que crees, en lo que tú decides que te manifiestas, en lo que tú decides que vas a hacer. Aquí Pablo dice, agarra esa parte que te pertenece a ti, la que tú tienes que manejar, no le toca a Dios. Para aquellos que oran y dicen, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios agarre una persona en su casa durmiendo, fulano, al hermano W, X, Y, Z, y que se le revele, y cuando se levante transformado y piense diferente. Conocimiento. Dios no quiere, escucha bien, Dios no quiere invadir la forma de pensar tuya sin tu permiso. Porque Dios es un Dios de orden y Dios de libre albedrío. El que viene a agarrar las cosas tuyas sin permiso se llama Satanás. Así que, hermano que me escuche, vamos a orar con entendimiento y con conocimiento. Y dice, renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Para que puedas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Evangelista, ¿y cómo hago eso? Aquí vamos. Todas las cosas en esta vida tienen fundamento. Todo. Sin fundamento, las cosas creadas mueren. Y vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando Dios creó las hierbas del campo, las plantitas, los árboles. Dios los creó adheridos a la tierra. Se alimentaban de la tierra. ¿Cuál es el fundamento de las plantas? La tierra. Saca la planta de la tierra y ella puede vivir por poco tiempo, pero vive. Usted agarra una planta que la compró en una jardinería bien bonita y estaba viviendo bien chévere allí, la trasplanta y a veces se muere, porque la cambiaste de su tierra, de su fundamento. Cuando Dios hizo los peces, los hizo en el agua. ¿Cuál es el fundamento de los peces? El agua. Saca el pez del agua y ¿qué va a pasar con el pez? Se muere. Todas las cosas tienen un fundamento. Cuando nosotros empezamos a entender para qué es cada fundamento, voy a poner algo nuevo porque me fui a Génesis. Vamos a poner ahora la electricidad. Nosotros tenemos energía eléctrica. Esa energía eléctrica, si no están quemando petróleo en una de las estaciones, no tenemos energía eléctrica. La nevera que usted va a comprar en diferentes lugares que venden artefactos eléctricos necesita el fundamento de la electricidad para poder funcionar. ¿Por
porque ella viene con todo, viene con el motor, con el sistema de enfriamiento, viene con las paredes que evitan que se salga el frío o el calor, viene con todo, con la lucecita adentro, viene con las gavetas y viene todo, pero si no está conectada a la energía eléctrica, ¿qué pasa con la nevera? No funciona. El fundamento que necesita es la electricidad. Tenemos los carros. El carro necesita varias cosas. No sé si usted se ha dado cuenta de que los vehículos que venden, normalmente sedanes, carritos pequeños, están hechos para correr en carretera. No están hechos para correr en el monte, como los 4x4, no están hechos así. Si usted saca ese carrito, ese Toyota Yaris que usted quiere tanto, ese Honda Fit que usted quiere tanto, ese Fiat que usted quiere tanto, ¡ay, qué lindo! Y usted lo mete al monte, como dicen aquí en Puerto Rico, a escambriar por el río, a pasarle por encima a piedra, va a terminar buscando una grúa, porque el carro no fue para eso. Y han habido 2 o 3 muchachos a través de la historia, quizás, yo digo 2 o 3, pero cientos, quizás miles, que han agarrado un carrito de eso y han dicho, vamos a hacer una rampa y vamos a saltar con el carro de punto A a punto B. En el primer brinco, cuando el carro cae en el suelo, rompe chasis, choca absorber, tren delantero, rompe todo, porque ese vehículo no fue hecho para saltar. Su fundamento es hecho para correr firme en las 4 ruedas por encima de la carretera. ¿A qué yo me refiero con esto? Cuando usted va a hacer un fundamento de una casa, y usted viene y dice, yo quiero un terreno bonito, quizás un terreno en el campo, bello y precioso, usted va allí y usted busca el terreno, lo encuentra y busca que el terreno es firme. Y usted dice, yo voy a hacer un fundamento en ese terreno porque voy a hacer una casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted empieza a cavar, a hacer un hoyo en donde usted quiere poner la casa. Si usted no hace un hueco lo suficientemente profundo para que llegue a tierra sólida, y si puede llegar a piedra, mejor todavía. Si usted no hace el hueco como es, cuando usted haga la casa se le puede virar de lado, porque no hizo un buen fundamento. Y quiero que usted agarre esta idea de hacer un fundamento. Si usted hace un buen fundamento, usted obtiene lo que usted quiere. Si yo voy a hacer una casa, vuelvo y repito, busco un terreno, voy a hacer huecos, hago una zapata, y todo lo que ustedes han visto cuando se hace una zapata, aquello parece un desastre. Aquello parece, esos son un hueco, una zanja y tierra para un lado, y usted dice, pero qué desastre. Tienes que cavar y la zapata toma tiempo. Y después entonces cuando cava, ¿vas a hacer la casa? No, ahí que se va a tirar la varilla, ahí que se van a tirar los amarres, ahí que se va a tirar el nivel. Y después que se tira toda esa gravilla y se tiene todo, vamos a tirar cemento. Cuando se tira el cemento, hay que esperar semanas para que ese cemento se endurezca, se ponga firme y aguante el peso de la casa que le va a poner encima. Mire esto. Si usted quiere ser crecido en amor, usted tiene que hacer un fundamento en amor. ¿Qué significa? Agarre lo que es el amor y cabe dentro del amor. Busca qué significa amor, qué significa amar, cuánto cuesta, cómo se manifiesta. Cava en entendimiento y en conocimiento, llega hasta lo más profundo. Y cuando tú llegues hasta lo más profundo, porque lo buscas con tu conocimiento, con todo lo que tienes, tú vas a saber amar. En todo lo que tú vas a hacer, tienes que sacar tiempo para acabar en eso. Hay muchachos que dicen, a mí me gusta el deporte,
Y usted ve que se levantan por las madrugadas a correr 2 millas, 3 millas. Mientras los demás están durmiendo, él está cavando en el fundamento del deporte. Se va a levantar pesas, se va a hacer las prácticas, los fines de semana están los torneos, está aquí, está allá, pasan los años y sigue haciendo lo mismo hasta que se convierte en un profesional. Entrevistaron una vez a un coach en Estados Unidos y le preguntaron, una persona que tiene 18 años que quiere empezar a jugar baloncesto, ¿es un buen prospecto? Y el coach le dice, mira, es imposible que ese de 18, acabando de empezar, se pueda comparar con un muchachito que empezó a los 12 años y le lleva 6 años de ventaja, corriendo, entrenando, adaptando su físico. Aunque ese muchacho tenga talento, no cavó lo suficiente en el deporte y no va a llegar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A qué Dios te llamó? En los 80, que es mi memoria, y me cuentan la gente de los 70 y los 60, que cuando una persona en la iglesia, Dios lo llamaba al pastorado, ¿qué hacían? Lo ponían al lado del pastor y tenía que orar con el pastor cuando llegaba temprano, cargarle la Biblia al pastor, ir con el pastor a todos los lugares que el pastor fuera a predicar, campañas evangelísticas, si fuera a darlas, retiros de jóvenes, y retiros tenía que estar ahí. Y se esperaba de que esta persona que tenía el llamado estuviera con el pastor 3, 5 años, 6, 8, 10 años. Cuando la persona terminaba de estar con el pastor y empezaba su llamado pastoral, la persona ya había acabado lo suficiente para tener un fundamento y cuando llegaran los problemas no colapsar. Mientras más usted cava, profundiza, sea en el fundamento que usted tenga, usted va a ser más fortalecido, más entendido y hasta un maestro excepcional en cada área. Por lo tanto, si es en amor, cava un fundamento en amor. Si es en paciencia, cava un fundamento en paciencia. Hay mucha gente que me dice, ya yo no le pido paciencia a Dios porque me da prueba. Y la gente dice, pero ¿por qué es que cuando uno le pide a Dios paciencia, Dios te da prueba? Pero ¿y cómo tú sabes si tienes paciencia si no hay una prueba? Póngase a pensar. ¿Cómo usted le va a decir a Dios, Dios mío, enséñame a amar? Pues te va a dar una prueba para que tengas la oportunidad de poder amar. Esto no es por osmosis. No sé si te has dado cuenta, el cielo, son expertos en el cielo en darte pruebas para que tú las pases y crezcas en cada una de las cosas. ¿Qué hacemos con esto de renovar nuestra mente? Número 1, Jesús dijo en la gran encomienda, id y hacer discípulos. Yo soy un ferviente creyente de que tiene que haber alguien que enseñe y tiene que haber alguien que sea discípulo. Número 2, en esta relación de maestro y discípulo, el maestro va a tener que retar, escuche bien, intelectualmente, en conciencia, a ese discípulo, presentándole cosas que nunca ha visto el discípulo. Número 3, el maestro va a tener que esperar a que el discípulo las vea y las pueda digerir. Número 4, el discípulo va a tener que cavar en ese fundamento que se le da. Uno de los fundamentos primarios que Dios nos da a nosotros
es la fe. Dice la Biblia que a todos nosotros Dios nos dio una medida de fe. Para aquellos que dicen yo no tengo fe, quiero que sepas que sí te dieron fe. Lo que pasa es que tú estás comparando la fe de aquellos gigantes que quizás hacen milagros, señales, maravillas, que predican el evangelio, que cargan un ministerio increíble, pero Dios nos ha dado fe a todos, sea pequeñita o sea enorme. Y quiero aclarar que cuando Jesús dijo, para nosotros algo pequeño, Jesús dijo, si tu fe es como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte, muévete, y el monte se mueve y se echa a la mar. Escucha, hasta el día de hoy, no sé de nadie que lo haya hecho. Si tú me dices a mí, Elías, mi fe es más chiquita que un grano de arroz, yo te voy a decir, pues la mostaza es más pequeña y mueve montaña. Quizás te la dieron unicelular, el tamaño de una célula, pero te dieron algo. La gente dice, yo no tengo fe. ¿De verdad? ¿Por qué cuando te levantas por la mañana le das al switch de prender la luz esperando de que se prenda? Eso es fe. ¿Por qué cuando agarras el teléfono y marcas a alguien esperas que la otra persona te conteste al otro lado? Eso es fe. ¿Por qué cuando te echas una comida a la boca estás esperando de que sepa buena? ¿Tienes fe? Ay, Elías, pero lo que pasa es que ¿tú sabes a lo que yo me refiero? No sé. Cuando te acuestas por la noche, ¿tienes fe de que te vas a levantar al otro día? Cuando te vas a bañar, ¿tienes fe de que sabes cómo bañarte? Funny. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay gente que dice, yo no tengo fe y yo dudo mucho. Cuando te vas a bañar, agarras el jabón y dices, se me olvidó, ¿para qué es? Vamos a ser sinceros, tenemos fe, Dios nos ha dado fe. Cava un fundamento en fe, busca información, lee la palabra, indaga en eso y vas a crecer. Cuando me refería hace unos momentos atrás a aprender por osmosis, voy a explicar, hay varios animales en el océano que lo hacen, pero hay algo que se llama una medusa, si no me equivoco es medusa, donde están los peces payasos, estoy mirando para arriba para ver si me acuerdo, donde están los peces payasos, se me olvidó ahora cómo se llama, y ellos tienen, es una matita así, que las puntitas a veces son rositas, son verdes, y entonces el pez payaso se mete allá adentro y vive allá adentro. Al pez payaso, las puntas de esa, es un animal, se llama planta, pero es como un animal, planta, son venenosas para muchos peces, pero para él no. Entonces él entra a la anémona, esa misma es, a la anémona, y usted va a ver que él entra y le da cantazos, la está sometiendo para que ella entienda de que él va a vivir ahí y ella la tiene que sustentar. Cuando la anémona quiere crecer, ella se pone bien pequeñita, todos los tentáculos se reducen y se pone el tamaño de una peseta. Entonces, cuando se pone el tamaño de una peseta, empiezan las moléculas a multiplicarse dentro de él, las células se empiezan a multiplicar dentro de ella, y cuando abre más grande. ¿Ok? Cuando me refiero de que nosotros no aprendemos por osmosis, es que tiene que haber alguien que te enseñe, tú no creces solo. A eso es lo que me refiero. Jesús, cuando vino a predicar el evangelio, no le dijo a los discípulos, párense al frente de mí y yo no voy a hablar y ustedes van a adquirir el conocimiento. No, Jesús le tuvo que hablar, porque en la palabra hay poder, en la palabra se crea, la palabra es bien importante. Cuando Jesús tiene a los discípulos, le dice a los discípulos, prediquen el evangelio, hagan discípulos y enséñenle. No se aprende solo. Escuche bien, hago un énfasis porque me he encontrado con muchos cristianos en la iglesia que dicen, yo no necesito a alguien, yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso pastores, el Espíritu Santo puso apóstoles, profetas, maestros bíblicos para enseñar. Es asunto de Dios, de que haya otro ser humano que
use la palabra para enseñarte. Gente que dice, yo no necesito a nadie. Lo voy a decir con amor, va a sonar fuerte. No seamos soberbios. Porque aún el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, había una ley que él no podía pasar por alto. Y es que cuando él entró a este mundo, lo tenían que anunciar. Eso fue que los ángeles se le aparecieron a los pastores y anunciaron el nacimiento de Jesús. Él no se podía manifestar si no se anunciaba la palabra hablada en la tierra. Igualmente, cuando él fue a empezar su ministerio, no podía empezar su ministerio a menos que Juan el Bautista lo bautizara. Jesús, aun siendo el Logos de Dios, el creador de todo, estaba en el orden divino de Dios. Y Dios puso a través del Espíritu Santo a Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo tuvo que bautizar a él. Jesús tenía el poder para bautizarse él mismo. Qué pregunta rara. Él se podía bautizar. O sea, él estaba lleno de pecado. No, él no estaba lleno de pecado. ¿Por qué? Te estoy llevando para que transformes tu mente y tu conocimiento. Porque todo lo que Dios hace es en orden y en autoridad. Juan tenía que abrir el camino para que viniera Jesús. Si Juan no abría el camino, Jesús, el Cristo, no se podía manifestar. Santo el nombre de Dios. Por lo tanto, si Jesús necesitó que los ángeles testificaran de él, necesitó que Juan lo bautizara, y cuando lo bautizó, que el Padre hablara, y habló 3 veces. Habló en el bautismo, en la transfiguración, y cuando llegaron los griegos. ¿Cómo yo no me voy a someter a las mismas leyes que Jesús se sometió? ¿Cómo yo, teniendo pastores, evangelistas, apóstoles, estoy quedándome en mi casa, yo mismo poniéndome las manos encima para ser sano, yo mismo poniéndome las manos encima para ser libre, yo mismo poniéndome las manos encima para recibir conocimiento, cuando la palabra de Dios te habla de autoridades dadas, que son dadas para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia? 1 Corintios capítulo 12. Renueva tu mente. ¿Por qué? Porque en este siglo que nosotros vivimos, escuche esto, la gente va a las universidades a estudiar. Tienen muchos profesores que le dan clases. Y cuando sale de la universidad, ellos hacen su vida. Ellos no tienen que darle cuenta a los profesores. O tú todavía le das cuenta a la maestra de primer grado, o la de quinto. Escucha, en el siglo en que estás viviendo. En el siglo que estás viviendo, los maestros que te enseñan, después que tú sales de las manos de ellos, tú no tienes necesidad de contactarte con ellos más. Todos los maestros se echan a un lado y tú sigues caminando solo. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, el maestro y el discípulo tienen un vínculo hasta la muerte. Santo el nombre de Dios. Por eso es que no crece. Porque cuando brincas de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, tú no tienes vínculo.
Porque cuando tú tienes un vínculo con el maestro que Dios pone y el discípulo, maestro y discípulo, se cavó un fundamento en ellos y el fundamento es tan firme que ni el tiempo ni las pruebas lo separan. Yo pude gozar de tener un maestro que lo dio todo por mí y yo tuve ese vínculo con él. Yo no sabía esto. ¿Por qué yo no lo sabía? Porque, como lo he dicho anteriormente, se ha predicado sin querer. Se ha presentado el Evangelio de Cristo con un paralelo de la realidad que estamos viviendo en este siglo. Entonces la gente, como caminan solos, cuando van a la iglesia, ¿qué tú crees que quieren hacer? Caminar solos. Y cuando el cielo se manifiesta, no tienen lo que el cielo es. Y dicen, ¿por qué no tengo lo que el cielo es? Porque nosotros estamos acostumbrados a este siglo. Rompe con eso. Yo me he encontrado con gente que dicen, el Evangelio de Jesucristo se tiene que adaptar a los tiempos. Y uno dice, pero, ¿de verdad? Sí, hay que adaptarse a los tiempos. Yo tengo un problema con eso, porque yo sé lo que quieren decir, pero el problema es que a veces uno, por decir una cosa, rechazas una verdad. ¿Cuál es la sabiduría del cielo? ¿Y cuál es la sabiduría de los hombres? Si Dios se adapta, entonces la sabiduría de Dios es menos que la del hombre. Aquí dice, no te adaptes a este siglo. Pablo se lo está diciendo a los gentiles. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Y el tema es de las tinieblas a la luz. Cuando la luz de Dios resplandece en todos nosotros, las tinieblas se van. Cuando Dios se acerca a tu vida, y hay unas cosas de las tinieblas que te dan trabajo dejarlas, provoca en ti algo la luz. Cuando la luz brilla y las tinieblas no se van, estoy diciendo algo que no pasa, hay una batalla, hay un empuje que crea dolor. Crea dolor y crea pánico. Y Dios es tan sublime que cuando sabe que una persona no quiere dejar algo que es de las tinieblas, se acerca hasta cierto punto para no hacerle daño. ¿Se acuerdan cuando Pedro se encuentra con Jesús, que Jesús le dice, préstame el bote para pararme en el bote para poder hablar con la gente, para que me escuchen mejor? Y cuando él escucha a Jesús hablar y predicar, él se queda asombrado de cómo él habla. Más asombrado cuando le preguntó, ¿qué has pescado? No he pescado nada, tira la red a la derecha. Y cuando lo fueron a sacar, fueron tantos los peces que hasta el barco se hundía. Tuvieron que hacerle señas a otros barcos para que vinieran a ayudarlo. Instantáneamente Pedro se tiró a las rodillas de Jesús, se tiró frente a Jesús de rodillas y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque cuando la luz llega a la vida de una persona que está en pecado, la primera reacción es salir corriendo. Y a veces hasta puede crear dolor. Hay un concepto médico que se llama fotofobia. He hablado de esto anteriormente, que es cuando la luz es tan intensa que tus ojos no resisten esa luz y te crea un dolor de cabeza y una incomodidad increíble, porque la luz te afecta
porque tú no puedes soportar tanta luz. Y aquí yo tengo que decir algo, porque tengo que alabar el nombre de Dios. Dios no quiere hablar de tantas cosas preciosas, Dios no quiere revelar de su reino, Dios no quiere hablar de cosas que se mueven y son naturales en el reino de Dios, pero no las hace porque a nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra mente, nos da trabajo. Porque sin querer el cristiano hace esto. Este es el mundo de los hombres, este es el mundo de Dios. Sin querer hacemos esto y los unimos. Y hacemos una mezcolanza. Y dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. Y Dios en su infinita misericordia y amor se acerca a nosotros cuanto nosotros podamos aguantarlo. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me revele del cielo. Yo quiero que Dios me diga cosas del cielo que nadie sabe. Yo quiero conocer. ¿Estás dispuesto? Tienes que cavar un fundamento. Tienes que cavar en la palabra. Tienes que cavar en la realidad de Dios. Mira lo que dice Pedro. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 9. Y quiero que lean conmigo las realidades de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y leo el 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo fue? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está hablando él ahí? Cuando tú te vistes, en ese tiempo se usaban cotas, ¿verdad? Cotas completas, como cuando la gente se va a graduar, ¿verdad? Pero entonces usted tenía que amarrarse la cota al cuerpo, porque ya cosa, se le daba el viento y se movía para todas partes, y cuando usted iba a caminar se podía enredar. Tú te amarrabas, o sea, una correa. Tú te amarrabas porque estaba listo para caminar, para correr, para hacer, para trabajar. Y Pedro está diciendo, amárrate, ponte la correa y prepárate. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Si ustedes vivieron en tinieblas, conocen lo que es maldad.
conocen lo que es pecado, conocen lo que son ira, contienda, disensiones, maledicencia, conocen lo que son corajes que te llevan a hacer daño. Aquellos que vivieron en tinieblas saben. Pero si te sacan de las tinieblas a la luz, ¿a dónde te llevan? ¿Te dejan en el mismo lugar? Yo me encontré una vez con un hermano que me dijo: a mí Dios no me ha dado ningún don. Y yo le dije: ¿de verdad? Y me dice: sí, pero yo tengo el don de ver todo lo malo que tienen las personas. Y yo le dije: a ver. Y entonces me empezó a hablar como una persona que vive en pecado. Y yo le dije: los dones de Dios no son así. Porque cuando Dios señala el pecado, Dios te dice lo que quiere contigo. Y te dice la salvación que te quiere dar. Y te dice que si tú te apartas de ese camino, te dice dónde te va a poner. Y el hermano me dijo: pues estoy en la carne. Y yo le dije: sí, todavía sí. Vamos a aprender. Si a ti te sacan de las tinieblas a la luz, te hago esta pregunta: ¿simplemente te cambiaron de punto A a punto B? Todas las malas mañas, todas las cosas que tú tenías, las sigues arrastrando hacia la luz. Claro que no. Si eras mentiroso, deja de ser mentiroso. Si eras bochinchero, deja de ser bochinchero. Pero si dejas de ser mentiroso, entonces ¿qué haces? Hablas verdad. Si eres bochinchero, ¿qué ahora hace? Le levanta las manos a las personas, los fortalece, los guarda, los cuida. Si eras maldiciente, si hablabas malo, ¿qué ahora? Ahora glorificamos a Dios. Ahora bendecimos su nombre. De las tinieblas a la luz es una transición completa. Tienes que cavar. Haz un fundamento en tu conciencia hacia lo que quieres. El cielo está volcado hacia ti. Te quiere dar todo. Pero si tú sigues eligiendo justificar tu vida pasada, tú no estás haciendo un fundamento en lo que viene. Tú todavía estás en el fundamento viejo. Dios sana, Dios liberta, pero es imposible que Dios te sane y te liberte y te deje en las tinieblas. Él te quiere llevar de las tinieblas a la luz. Hay personas que han pasado por situaciones personales, sea situaciones en su niñez, cuando eran adolescentes, divorcio de sus padres, muerte de sus padres, situaciones donde se estuvieron en aprieto. Y eso lo marcó, la vida lo marcó. Y cuando usted habla con ellos, usted siente el dolor, usted siente la aflicción, usted siente que la persona se siente que está rota. Pero yo quiero que usted vea algo, y esto lo hago con todo el amor del mundo, para que usted pueda ver y salir si está en prisiones, y salir si está en lugares atados. Si usted tuvo una experiencia mala, voy a poner un escenario fuerte. Naciste a la edad de, qué sé yo, 2 años, 3 años. Tu papá murió. Tu mamá enviudó. Tú no conociste a tu papá. Te crió un padrastro y después te movieron de casa en casa. Viste de todo. Había gente que te amaron, había gente que te sacaron el cuerpo. Y levantarte se fue bien difícil.
Si hasta el día de hoy tú lo que tienes es ese recuerdo y lo sigues alimentando, y lo sigues alimentando y lo sigues contemplando, y la razón por la cual tú luchas en la vida es para probarle a las personas de que tú puedes sobrepasar todo esto, tú estás cavando un fundamento en lo que fueron tus ruinas. Tú estás haciendo una casa para vivir y estás haciendo un fundamento en el terreno de tu dolor, en el terreno de lo que fue destrucción, y estás haciendo una casa para que la casa esté hecha en lo que fueron ruinas. Por eso no importa que pasen 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Ese capítulo no lo puedes pasar. Porque hiciste tu fundamento en lugares donde están deshechos. La palabra del Señor te dice, Jesús dice, que aquel que oye mis palabras lo compararé con un hombre sabio que fue a hacer su casa y hizo su casa encima de una roca. Fundamento en la roca y construyó su casa. Vieron los vientos, vieron las inundaciones y su casa no se movió. Aquel que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio que hizo el fundamento de su casa en arena y construyó, y cuando vino el viento y vino el agua y vino las inundaciones, su casa fue destruida completamente. Mira lo que dice Jesús. Si tú construyes en la fe de Cristo, tú estás construyendo en Jesús, en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, gozo y paz. Si tú estás construyendo en otro fundamento, no importa donde tú lo quieras poner, has tenido una vida mala, has tenido una vida buena, pero construyes en el fundamento de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tu amigo. Cuando llegue la prueba, todo se viene abajo. Dios, cuando te saca de las tinieblas a la luz, no te saca para que tú perezcas. Te saca para que tú entres en su reino y te manifiestes en él. Y tú me dirás, ¿y cómo yo hago eso? A cada persona Dios está tratando con cada vida de una forma diferente. Quizás conmigo hoy esté tratando acerca del amor, de las profundidades del amor. Si es así, yo indago en el amor, leo la palabra, busco qué Dios habla acerca del amor. Primera de Corintios capítulo 13, cómo funciona, qué tengo que hacer, cuáles son las intenciones de mi corazón, y empiezo a indagar. Si hay otras personas que Dios le está hablando y le está diciendo, mira, necesito que aprendas a bregar con tus finanzas, pero usted va a buscar información que dice la palabra acerca de las finanzas, cómo se manifiesta. Va a tener que aprender el concepto de agricultura, porque el concepto de agricultura tiene que ver con finanzas. Vas a tener que indagar en todos estos hechos y vas a tener que aprender a lo que es diezmar, lo que son las primicias. Ay, ay, ay. Diezmar no es tan solo dinero. Cuando usted busca tiempo, fuerzas, recursos, cuando usted ve la belleza de lo que es diezmar, usted ve al arquitecto santo y divino que es Dios, que hizo unas plataformas para que lo que el reino construye aquí en la tierra siga en pie.
Diezmar no solo es dinero. Hay gente que no necesita dinero. Hay gente que necesitan que le pinten la casa, que le ayuden a fregar, que le ayuden a recortar el patio. Hay gente que necesita que le lean. Hay gente que necesita compañía. Hay gente que necesita una visita. Cuando usted entra en la realidad de lo que es la economía del cielo, que la economía del cielo tiene una moneda que no es la de aquí, usted va expandiendo su conocimiento y va viendo lo precioso del Evangelio. Pero a cada persona Dios se está manifestando en un área. La área que Dios se esté manifestando en tu vida, profundiza en ella, haz un fundamento en ella. Cava hondo para que conozcas y entiendas. No mires las cosas superficialmente nada más. No las mires. ¿Por qué? Una de las cosas que protesta mucho el ser humano es cuando alguien, por ejemplo, yo conozco una persona y la persona dice, tú eres Elías, qué bueno, adiós, nos vemos. Y te veo en el año como 30 veces. Elías, ¿cómo tú estás? Te veo, nos vemos. Y tú dices, esta persona me saluda como si me conociera, no sabe quién yo, sabe mi nombre, pero no sabe lo que yo hago. No sabe quién yo soy. ¿Pero qué me saluda así? No me conoce. Y si tú le preguntas a esa persona, dice, sí, yo lo conozco, él es Elías. Porque cada una de las personas en su parte existencial quiere sentirse que tiene propósito, quiere sentirse que es significativo. No una persona cualquiera, como un maniquí. Míralo parado ahí. Igualmente Dios con lo que Dios te da. Dios no te da las cosas para entretenerte. Dios te da las cosas para que tú las tengas, las trabajes, Él se revele a tu vida y tú puedas profundizar. Porque Dios quiere que tú profundices. Porque Dios quiere que tú cambies tu conciencia, tu pensamiento, para que representes el reino de Dios como es en el cielo, así lo represente en la tierra. El compromiso que tenemos nosotros es un compromiso espectacular con Dios, muy importante, muy serio. Y hay gente que dicen, yo me convertí y yo quiero tener todo tranquilo, yo quiero estar en paz, me voy a entrar a una iglesia, me siento en uno de los banquitos de la silla, escucho el culto, me voy para mi casa y no tengo problema con nadie. El reino de los cielos es para dejarte en el anonimato. No es que yo no quiero problemas ni situaciones. Ok, déjame ponerlo de esta forma. Tú que dices que no quieres problemas y situaciones, ¿tú quieres que tus hijos te representen a ti? ¿O no? Sí. ¿Tú quieres que cuando los hijos tuyos vayan a cualquier sitio le den honra al apellido que tú tienes? Pues claro. Pues tú no quieres que tus hijos vayan a los lugares y escondan su apellido. O que vayan a los lugares y pasen por desapercibido. ¿Cómo es que nosotros terminamos en la iglesia pensando así? Yo tengo hermanos de la iglesia que me dicen, no, yo me quedo tranquilo porque mientras más tranquilo yo estoy, menos el enemigo me ataca. ¿En serio? Tú tienes salvación para que nadie se entere que tú estás salvo. Eso no fue para lo que vino Cristo. Cristo dijo, si me confesas delante de los hombres, Dios te va a confesar delante de los ángeles. Si no me confiesas delante de Dios, delante de los hombres, el Padre tampoco te confesará delante de los ángeles. ¿Esto es en serio? Que no me puedo esconder. Tú eres luz. ¿Cómo te vas a esconder? De las tinieblas a la
luz. ¿Cómo te vas a esconder si te hicieron brillar? Cambia tu forma de pensar. Y leo otra vez Romanos capítulo 12, el verso 2. Ay, es que yo pensaba que las cosas eran diferentes. Sí, tú pensabas que las cosas eran como los hombres enseñan. Lee la Biblia y vas a ver cómo Dios enseña. Porque los hombres enseñan con la perspectiva terrenal. Dios enseña con la perspectiva y con los conceptos del cielo. Los choques. O es Él o los hombres. ¿Qué es lo que tú quieres? Dice Romanos 12, 2, y con esta empezamos. Y con esta vamos a terminar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo voy a decir por algunas personas que van a estar viendo. Si en ti hay un vivo fuego por la palabra, por las promesas de Dios, si en ti hay algo que te está quemando por dentro, que se está moviendo por dentro, y tú anhelas y quieres que se manifieste eso, este mensaje es para ti. ¿Por qué? Porque lo que conoces no es ni el 10% del Evangelio. Porque todavía no conoces lo grande de Dios. Has conocido el sacrificio de Cristo. Has conocido la salvación. Has sido lleno del Espíritu Santo. Pero esto no se queda ahí. Esto tiene unas profundidades que es sin fin. Preciosísimas. Se extienden por todo lugar. Por eso es que ese fuego está dentro de ti. Por eso es que ese anhelo está dentro de ti. Por eso es que tú dices, hay algo más. Yo estoy en la iglesia, pero hay algo más. Yo sé que Dios es real, pero hay algo más dentro de Él. Sí lo hay. Yo quiero que tú sepas que sí lo hay. A la edad de 17 años, yo le pregunté a mi pastor, además de orar, ayunar y leer la Biblia, ¿hay algo más? Él me dijo, no. Y yo le dije, esa contestación no me satisface. Porque hay algo dentro de mí que no me deja tranquilo. Hay algo dentro de mí que me dice, hay una realidad espiritual que nadie le ha hablado. Cuando yo empecé a ser discipulado por el maestro que Dios puso a mi vida, Pastor Carlos Valle, yo le pregunté, tenía que preguntarle, ¿qué hago con este fuego que tengo por dentro? ¿Qué hago con esto que no para? Le dije a mi maestro, además de leer la Biblia, orar y ayunar, ¿hay algo más? Y él me dijo, muchísimo más. Y yo le dije, gloria a Dios, por fin. Y empecé a conocer los misterios, las realidades de Dios, lo natural que es en el cielo. Nosotros le llamamos sobrenatural, pero para mi naturaleza espiritual es natural. Porque para mi naturaleza espiritual, lo que está en el cielo me sacia. Cuando yo estoy aquí en la tierra, no me sacia. Y por eso tengo este fuego por dentro que no se queda tranquilo. Porque no lo consigo en nada terrenal, sino lo consigo en lo que es el cielo. ¿Y por qué tengo este fuego por dentro? Porque Dios me sacó de las tinieblas a la luz. Cuando tú vivías en las tinieblas, te manifestabas en las tinieblas. Te manifestabas al punto de que lo planificabas y lo ejecutabas y lo hacías, y si tenías que hacerlo otra vez, lo hacías de nuevo, y te manifestabas como... Aquí dicen como pejo bravo, como caballo sin jaquimón, como caballo cerrero. Cuando a ti te sacan de las tinieblas a la luz, te llevan a la luz, la manifestación de lo que es tu espíritu que nació de nuevo, el deseo del Padre y la manifestación de su esencia, de su dimensión, es lo que tú anhelas. Bendito el nombre de Dios. Sí hay más. Mucho, mucho más. Que la paz de Dios sea contigo. Que el abrazo del Omnipotente te cubra. Yo le pido a Dios que a través de su Espíritu
nueva gente que lleve a ti de la mano al lugar donde tienes que estar, cómo tienes que manifestarte, y que te enseñe a cómo cavar hondo, a cómo crecer y llegar a ese norte. Todo lo que tú sudas y lo trabajas, tú tienes premio. Te veo el próximo sábado, así Dios lo permita. Estamos en días festivos y a veces es un poco difícil, pero esperamos en Dios que el sábado podamos estar nuevamente, y con el próximo sábado culminamos la parte de las tinieblas a la luz. Después de las tinieblas a la luz vamos a empezar a tocar la parte del sacrificio, del santuario, del sacrificio anual, y cómo se parece y es semejante la sombra al sacrificio de Jesucristo. Te vas a gozar en el Señor, porque vas a ver el poder de Dios como nunca lo habías visto. Que Dios te bendiga y te guarde.